¿Puedo quedarme una noche?, susurró Willa Redbird, con la voz baja, casi temblorosa, dirigida a Elias McCrae. Entonces, ¿dónde dormiría? En el límite de un rancho silencioso. Elias McCrae terminaba sus labores del día con la calma de quien conoce cada gesto de memoria. Era un hombre hecho al silencio, al pulso constante de la tierra, y a una soledad que muchos no soportarían, pero que para él se había vuelto costumbre. El viento arrastraba olor a hierba seca y polvo, sacudiendo los viejos postes de la cerca y los matorrales dispersos que marcaban la amplitud abierta de The Dustlands. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se movían con soltura, dominando cuerdas y herramientas como una extensión natural de su cuerpo. El rancho no era solo su sustento, era su casa, su refugio, el único lugar donde sentía un vínculo real con la tierra y con el ranch stock que dependía de él. Mientras se limpiaba el sudor de la frente y ajustaba el ala de su sombrero, un sonido lo hizo detenerse. Era leve, casi un murmullo llevado por el aire, pero suficiente para romper su concentración. Por el rabillo del ojo percibió movimiento. Una figura avanzaba por el camino polvoriento que conducía al rancho. Pensó primero en un viajero, quizá alguien errante buscando descanso, pero al acercarse distinguió que era una joven. Su ropa estaba gastada, cubierta de polvo por una larga caminata. Avanzaba con una quieta elegancia, pasos cautelosos, casi inseguros, como alguien poco acostumbrada a los extraños o a ser recibida fuera de su mundo. Willa Redbird se detuvo al borde del rancho, y sus ojos se encontraron con los de Elias McCrae. En su mirada había una profundidad que hablaba de vivencias duras, de una vida empujada a madurar demasiado pronto. Y aún así, también había una fragilidad que le apretó algo en el pecho al hombre. Ella tomó aire antes de hablar, buscando firmeza. «¿Puedo quedarme una noche?», repitió, con palabras que casi se perdían en el suspiro del viento del atardecer. Elias McCrae frunció apenas el ceño. Había vivido entre rutinas y aislamiento, donde las visitas eran raras y las sorpresas aún más. La cautela fue su primera reacción, pero había algo en la voz de Willa, en la forma directa y sin exigencias con que lo miraba, que lo obligó a detenerse. El silencio se alargó entre ambos, roto solo por el canto lejano de los pájaros y el roce persistente del viento en The Dustlands. Al final murmuró, casi para sí, «Entonces, ¿dónde duermes?». No era pura curiosidad, era una pregunta cargada de una invitación prudente. Los ojos de Willa Redbird se iluminaron con alivio y una sonrisa apenas visible se dibujó en sus labios. Asintió, aceptando ese acuerdo silencioso que se había formado sin palabras. Elias McCrae se dio vuelta y señaló el establo. Una vieja estructura de madera, firme pese al paso de incontables estaciones. Sus paredes estaban gastadas, impregnadas del olor a heno, animales y del calor acumulado de muchas noches de trabajo. No era cómodo ni amplio, pero ofrecía resguardo, un refugio sencillo en medio de la inmensidad del desierto. Mientras ella lo seguía, Elias la observó con más atención. El cabello oscuro de Willa Redbird caía en una trenza simple por su espalda. Sus ojos reflejaban una inteligencia serena, una calma poco común para alguien tan joven. Sus manos, pequeñas pero marcadas por callos, hablaban de responsabilidad temprana y esfuerzo. No buscaba solo pasar la noche, buscaba un respiro de un mundo que le había exigido demasiado. Dentro del establo, Elias McCrae despejó un rincón y extendió una manta vieja sobre el suelo. La tela era áspera, pero limpia. Willa se sentó con cuidado, cruzando las piernas, mirando alrededor con curiosidad y gratitud. El olor a heno y tierra le resultó extrañamente reconfortante, dándole una sensación inmediata de seguridad. Desde allí lo observó regresar a sus tareas, alimentando al ranch stock y revisando herramientas. Sus movimientos eran tranquilos y precisos, y Willa Redbird comprendió que la vida de aquel hombre estaba hecha de disciplina callada,
de rutinas sostenidas por años de cuidado. Afuera, The Dustlands empezaban a oscurecerse. Las sombras se estiraban sobre la arena y las rocas, y las primeras estrellas asomaban tímidas en el cielo abierto. El aire se volvió más fresco, rozando las paredes del establo y moviendo el heno suelto. Willa tembló levemente, no tanto por el frío como por el peso de lo desconocido. Elias McCray lo notó y, sin decir mucho, encendió una linterna. La luz suave llenó el espacio, creando un refugio cálido frente a la vastedad de la noche. Compartieron una cena sencilla: pan, un poco de queso y un guiso preparado con antelación. Hubo pocas palabras, pero cada gesto tenía significado. Willa Redbird comió despacio, apreciando el calor del alimento, mientras Elias la observaba en silencio. No había prisa ni necesidad de hablar. Solo dos personas compartiendo un instante de calma en un mundo áspero. El silencio estaba lleno de respiraciones acompasadas, del sonido leve de los utensilios y del movimiento del ranch stock acomodándose para la noche. Cuando la tarde se cerró del todo, Willa habló en frases cortas. Dijo su nombre y algo de su viaje. Habló de su aldea, de The Red Mesa People, del desierto que había cruzado y de las pruebas que había enfrentado. Su voz era suave pero firme, cargada de orgullo, valentía y una tristeza contenida. Elias McCray escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo se tejía una conexión inesperada. Le sorprendió darse cuenta de cómo una sola noche y una pregunta sencilla podían dar lugar a un encuentro tan humano. Con el paso de las horas, la oscuridad cubrió por completo The Dustlands. Elias cerró el establo y aseguró a los animales. Se movía con más lentitud, cansado, pero con una calma nueva en el cuerpo. Aquella noche, tan imprevista, le había regalado una compañía serena que no sabía cuánto necesitaba. Elias McCray regresó al establo en silencio y se sentó cerca de Willa Redbird, observándola mientras ella se acomodaba en la manta. Sus ojos se cerraron brevemente, el cansancio finalmente cayendo sobre su cuerpo joven. Pero en su forma de recostarse había algo distinto. Una quietud confiada que no había mostrado cuando llegó aquella tarde. Afuera, The Dustlands se extendían como un mar sin orillas, lleno de sonidos susurrantes. Pequeños animales moviéndose entre los matorrales, el canto lejano de un búho, y el viento que parecía arrastrar secretos entre los granos de arena. Dentro del establo, el calor tenue y la compañía serena tejían un espacio íntimo donde uno podía bajar la guardia sin miedo. Elías pensó en su día, en los años que lo habían llevado hasta ese rincón del mundo, y en la presencia inesperada de esa joven que, con pocas palabras, había tocado algo en su interior. Mientras Willa caía en un sueño ligero, él permaneció despierto un poco más, atento. Se dio cuenta de que a veces la vida ponía en nuestro camino a quienes más lo necesitaban, y que la compasión sencilla podía unir destinos que venían de mundos distintos, de edades distintas, de heridas que no se veían. Esa noche, el establo no fue solo un techo. Fue el cruce silencioso de dos almas que encontraron en el otro algo que no sabían que buscaban. La noche se deslizó despacio, llena de respiraciones suaves, de crujidos tenues de madera, y de ese silencio acogedor que envuelve cuando todo está en calma. Lo que al principio le pareció a Willa Redbird un lugar ajeno, ahora la arropaba con una calidez inesperada. Más allá, The Dustlands dormían bajo un cielo salpicado de estrellas. El viento trajo el eco lejano del aullido de un coyote, y dentro del establo, Willa se removió ligeramente, escuchando los pasos apagados de Elias. No dormía profundamente, no por miedo, sino porque todo a su alrededor era nuevo. Pero el ritmo paciente de aquel hombre le daba paz. El amanecer no llegó de golpe. Se filtró entre los bordes del horizonte como un suspiro dorado. Elias McCray ya estaba en movimiento, realizando esas pequeñas tareas que para él marcaban el inicio del día. Revisar al ranch stock, rellenar los bebederos, mirar el estado de las cercas,
Sus manos se movían sin apuro, con la certeza de alguien que sabe que todo necesita su tiempo. Cuando vio que Willa se incorporaba, aún envuelta en la manta, le ofreció una leve inclinación de cabeza. «Buenos días», dijo sin alzar la voz. Ella le respondió con una sonrisa discreta, aún con rastros de sueño e inseguridad en la mirada. Elias señaló hacia un pequeño rincón que usaba como cocina improvisada. Había pan, un poco de queso y una taza de café caliente que ya sostenía entre las manos. Willa lo observó con cuidado, tratando de entender cómo se hacían las cosas en ese mundo que no era el suyo, pero queriendo aprender. Elías partió el pan en dos y le ofreció una porción. «Come. Vas a necesitar fuerzas para el día». Ella lo aceptó con gratitud, saboreando el bocado simple. Le supo ahogar, aunque no era su hogar. Le recordó que incluso lo más sencillo podía reconfortar cuando venía acompañado de respeto y amabilidad. Mientras comía, Elias McCray continuaba con lo suyo, sin apurarse, sin llenar el aire con palabras innecesarias. Había entre los dos un entendimiento tácito, como si compartieran una melodía muda que no necesitaba explicación. Y eso bastaba. Willa notó que su ansiedad empezaba a disolverse al ver la seguridad serena de aquel hombre en sus labores. Era una lección que se le iba quedando dentro, que poner atención a lo pequeño también era una forma de protegerse del caos del mundo. Tras el desayuno, Elias le propuso ayudar con algunas cosas del establo. Ella dudó. No sabía si se esperaba algo así, si debía intervenir, pero cuando él le mostró cómo revisar el agua para los animales o barrer la paja del suelo, se sintió útil, y eso le dio fuerza. Había algo gratificante en lo simple, en hacer algo con las manos, en ver el resultado inmediato, en sentir que no era invisible. Elias McCray la observaba en silencio, corrigiendo con suavidad si hacía falta, sin juzgar. Notaba su capacidad de adaptarse, su atención cuidadosa, la forma en que se movía, con cuidado, pero con una determinación que crecía. El sol trepaba más alto en el cielo cuando decidieron hacer una pausa. Willa Redbird miró hacia la vasta inmensidad de The Dustlands, sintiendo un nudo extraño en el pecho. Había recorrido tanto para llegar hasta ahí, y cada paso se había grabado en su cuerpo. Y sin embargo, en ese rincón humilde, había encontrado un sosiego que no sentía desde hacía mucho. Elias, que notó su mirada distante, preguntó en voz baja, «Has caminado mucho, ¿verdad?» Ella asintió con los ojos vidriosos. Recordó el polvo en sus pies, el sol inclemente sobre la piel, las noches a la intemperie. «Sí, muy lejos», susurró. Él no presionó. Algunos recuerdos no se abren de golpe. Solo asintió, ofreciendo su compañía sin palabras. Un puente invisible empezaba a unirlos, hecho no de historias contadas, sino de respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Willa Redbird no se sintió sola, y eso bastaba. Más tarde, cuando el sol ya colgaba alto y abrasador sobre The Dustlands, Elias McCray le propuso a Willa Redbird salir un rato del establo. Aunque el mediodía golpeaba fuerte, conocía un rincón sombreado, junto a unos árboles secos pero firmes, donde la tierra ofrecía un respiro. Cargaron baldes de agua y un par de herramientas, convirtiendo la caminata en parte del trabajo compartido. Mientras caminaban, Elias hablaba con calma de la tierra, de cómo entender el comportamiento del ranch stock, de la importancia de observar y cuidar todo lo que vive bajo ese cielo vasto. Explicaba que el desierto podía ser cruel, pero también generoso si se le prestaba atención. Willa lo escuchaba como quien bebe después de un largo viaje, absorbiendo cada palabra. Sentía que esas enseñanzas no venían de obligación, sino de una generosidad silenciosa, un regalo ofrecido sin esperar nada a cambio. Sentados bajo la sombra, con la brisa caliente pasando entre las ramas, Willa Redbird comenzó a abrir su mundo. Habló de su familia, de The Red Mesa People, de las historias contadas junto al fuego y de los ritos que guiaban sus días. Compartió también las heridas, las veces que se sintió sola,
los caminos polvorientos que parecían no tener fin, las injusticias de un mundo que parecía no querer entender su forma de vivir. Pero también hubo luz en sus palabras. Recordó risas, cantos, bailes bajo la luna, el olor a maíz y humo. Elias McRae la escuchaba con interés real, no solo por educación, sino porque deseaba entender. Para él, esas historias eran ventanas a otro modo de existir. Y cuanto más hablaba ella, más se daba cuenta él de lo valiosas que eran. En esas palabras también asomaban los miedos que Will aún cargaba, los vacíos que no siempre se nombran. Y Elías, sin decirlo, se sintió responsable. No por obligación, sino porque sabía que en su breve cruce de caminos, él podía ofrecerle algo de firmeza, algo de esperanza. Cuando el sol bajó un poco, regresaron al establo. Willa se movía con más confianza. Alimentó al ranch stock, revisó agua, tocó con familiaridad los cubos, las herramientas. No era ya una extraña. En apenas 2 días, había entrado en el ritmo silencioso del rancho. Elías la observaba con una especie de orgullo callado, como si ver crecer su seguridad también le diera sentido a sus propios días. Al atardecer, preparó la cena. Esta vez incluyó unas verduras que él mismo había cultivado y pan recién hecho. Se sentaron dentro del establo, bajo la luz tibia de la linterna, comiendo en silencio. Willa Redbird no dijo mucho, pero sus ojos hablaban. Agradecían la comida, sí, pero sobre todo la bondad, esa forma silenciosa de cuidar que tiene la gente que ha aprendido a no dar nada por sentado. Elias McRae sintió una plenitud tranquila, algo que no había esperado. Comprendió que a veces lo que uno da, aunque sea pequeño, puede cambiarle el sentido a una vida entera. Después, siguieron conversando. Willa le habló de sus sueños sencillos. Volver algún día con más fuerza, con más sabiduría. Hacer algo bueno por su gente. Él, con la misma suavidad con que arreglaba una cuerda o guiaba un caballo, le habló de paciencia, de cuidar de uno mismo para poder cuidar de otros. De que el valor no siempre ruge, a veces solo respira hondo y sigue caminando. La noche llegó otra vez, y Willa se acurrucó en su rincón con la manta. Esta vez ya no miraba alrededor con incertidumbre. Sabía que el refugio era real, aunque efímero. Elías permaneció cerca, haciendo sus últimos quehaceres, lanzando miradas de reojo para asegurarse de que estuviera bien. Afuera, The Dustlands, cantaban su canción nocturna. Insectos, pájaros lejanos, algún coyote y ese viento que nunca calla del todo. Adentro, reinaba una paz rara. La clase de paz que solo nace cuando hay confianza. Y Willa Redbird durmió mejor que la noche anterior. Su cuerpo y mente finalmente relajados bajo la presencia de alguien que simplemente se preocupaba por ella. Elias McRae, al verla dormir, comprendió el valor de lo que estaban construyendo. No era grande, ni tenía nombre, pero era verdadero. En medio del desierto inmenso, entre cielos sin fin y arenas movedizas, un viejo establo se había convertido en algo más. Un pequeño mundo de aprendizaje, de escucha, de compañía, y aunque breve, sabía que ese encuentro dejaría una huella profunda en ambos. Un recuerdo vivo que no se borraría con el tiempo. Mientras la noche se hacía más espesa y el aire cargaba el aroma seco de The Dustlands, Elias McRae se quedó en su rincón del establo, quieto, meditando en silencio. Pensaba en lo vivido durante el día. A veces, comprendió, lo más profundo de la vida no llegaba con ruido ni promesas, sino en cosas mínimas. Un trozo de pan compartido, una historia dicha al caer la tarde, una tarea hecha sin palabras. La presencia de Willa Redbird no solo le había traído una responsabilidad pasajera, le había traído reflexión, lo había hecho mirarse hacia adentro. Le recordaba que la conexión humana, por sencilla que fuera, podía tocar fibras que uno ni sabía que estaban dormidas. Sabía que ese cruce de caminos duraría poco, pero también sabía que lo que estaban construyendo, ese hilo invisible entre dos almas, dejaría marca. Aunque no lo comprendieran del todo aún, ya los había cambiado.
La mañana siguiente amaneció clara y templada. El cielo brillaba sobre el desierto, y como siempre, Elías ya estaba despierto mucho antes de que el sol asomara por completo. Caminaba por el establo con paso tranquilo, revisando al ranch stock, ajustando puertas, tocando con la mano cada tabla como si confirmara que todo seguía en su sitio. Willa, ya despierta, lo miraba desde su rincón. Había algo diferente en su forma de observarlo, como si en el silencio de esa rutina encontrara algo parecido al alivio. La noche anterior había sido distinta de lo que temía. No hubo rechazos, ni durezas, solo cuidado callado, paciencia. Y eso le calentaba más el alma que el propio sol que ya se asomaba por el horizonte. Elías la notó despierta y le regaló una pequeña sonrisa. «Buenos días», dijo, con voz firme pero suave. Ella respondió con otra sonrisa, un poco más abierta que la del día anterior. Entre ellos se había formado un ritmo. Algo sin nombres, nacido de tareas simples, de respetar los silencios. Pese a que venían de mundos opuestos, en ese establo la distancia entre ambos parecía encogerse cada vez más. El desayuno fue igual de humilde: pan, queso y una taza de té caliente. Después, Elias McCray le propuso salir a caminar. El aire matutino estaba fresco, con olor a salvia y tierra que ya empezaba a calentarse. Willa Redbird lo siguió con paso curioso, sus ojos escudriñando todo con atención, como si quisiera memorizar el lugar. Elías hablaba despacio, señalando senderos que usaban los animales, los tipos de plantas que brotaban entre las piedras, o cómo leer los rastros casi invisibles que la vida dejaba en el suelo. Ella escuchaba fascinada. Había algo profundo en la manera en que ese hombre entendía el entorno. Su conocimiento no venía de libros, sino de años de estar ahí, de mirar, de fallar y aprender en silencio. Después de un rato, llegaron a una zona donde unos árboles torcidos ofrecían sombra. Las ramas crujían con el viento suave, y la luz del sol jugaba en el suelo, formando dibujos. Elías le indicó que se sentara. Lo hicieron en silencio. Pero era un silencio que no pesaba. Estaba lleno de sonidos pequeños, pájaros, hojas, el roce de algún bicho escondido entre los arbustos. Al poco rato, Willa habló. No fue con urgencia ni con vergüenza. Solo empezó a contar. Le habló a Elías McCray de su familia, de The Red Mesa People, de las voces de los mayores, de las enseñanzas transmitidas entre generaciones. Habló de valentía, de dignidad, de cuidar la tierra como quien cuida a su sangre. También le habló de los tiempos difíciles, de cuando el mundo les daba la espalda, de cuando su forma de vivir era vista como algo que debía ser cambiado o ignorado. Su voz no temblaba, era serena, con ese orgullo silencioso que nace de saber quién se es y de dónde se viene. Elías la escuchaba, atento, con la mirada fija no solo en sus palabras, sino en lo que decían sus gestos. Había en Willa Redbird una fuerza hecha de fragilidad y coraje, entrelazadas, y en su historia, él encontraba no solo dolor, sino belleza. Entonces fue él quien compartió. Le contó de sus años en el rancho, de las temporadas difíciles, de las veces en que el viento parecía llevarse todo. Habló de la soledad, de las noches eternas donde el único sonido era el relincho lejano, o el suspiro del viento entre los postes. Pero también habló de lo bueno, de las pequeñas victorias que nadie ve, del sabor del pan recién hecho, del nacimiento de una cría, del silencio que no asusta, sino que abraza. Willa lo escuchaba con respeto. Comprendía que, aunque sus caminos eran distintos, había un punto en común. Ambos sabían lo que era resistir, lo que era mirar hacia adelante sin garantías. La conversación fluyó como un riachuelo. Hablaron de la confianza, de la importancia de ayudar sin esperar, de cómo a veces la fuerza aparece donde uno menos lo imagina. Elías McCray le explicó cómo The Dustlands enseñaban a ser paciente, a observar, a no creer que uno lo sabe todo.
lecciones que no se aprendían en un día, pero que se llevaban para toda la vida. Y Willa Redbird escuchaba como si lo supiera. Willa Redbird compartió con calma cómo en su comunidad las historias eran más que cuentos, eran puentes entre generaciones. Cada relato, transmitido con respeto, llevaba lecciones del pasado que ayudaban a mirar con claridad hacia el futuro. Mientras el sol caía con lentitud sobre The Dustlands, regresaron al establo. Willa ayudó a preparar al ranch stock para la noche, asegurándose de que cada animal tuviera agua fresca y alimento. Ahora se movía con seguridad, con una destreza tranquila nacida de la observación y la práctica. Había orgullo en lo que hacía, no por vanidad, sino por el hecho de saberse útil. Incluso si su presencia era temporal, aquello que aportaba tenía valor. Elias McRae la miraba sin decir nada, notando cuánto había cambiado desde aquella primera noche. Más firme, más despierta, más enraizada. Era claro que su paso por el rancho, aunque breve, había dejado una huella en ella. Le había dado más que descanso. Le había dado herramientas, certezas, confianza. Cuando la luz del día empezó a desaparecer, se sentaron juntos cerca de la linterna, compartiendo una cena ligera y algunas risas sueltas. Willa le habló de juegos de infancia, de canciones que aún recordaba. Elías se rió con ganas, como hacía mucho no lo hacía, sorprendido por lo fácil que era compartir esos momentos. Aquel establo, que durante años había sido solo un espacio de trabajo y resguardo, se había transformado en un lugar de conexión profunda. Dos personas de mundos distintos, cruzadas por el desierto y el azar, encontraban en el otro algo esencial: respeto, humanidad, cuidado. Esa noche, Willa Redbird se acurrucó en su rincón con la manta, sintiéndose más en casa que en muchos otros sitios. Elias McRae permaneció cerca, terminando sus labores del día y manteniendo la mirada atenta. Afuera, el desierto vibraba con sonidos nocturnos, pero dentro todo era paz. Una paz tejida con paciencia y palabras suaves. Y aquella noche, Willa durmió como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. No porque el camino hubiera terminado, sino porque por fin sentía que no lo recorría sola. Elías, sentado cerca de la linterna, repasaba en su mente todo lo compartido: las charlas, el trabajo, los silencios. Entendió que guiar a alguien no era solo cuestión de dar indicaciones, era escuchar, tener paciencia, estar presente. Ese establo cálido, lleno de polvo y madera vieja, se había convertido en un pequeño templo de aprendizaje mutuo. Aunque solo fueran unos días, el impacto era real. Willa había ganado conocimiento y firmeza. Elías, por su parte, había recordado lo gratificante que era ofrecer guía a alguien que realmente la valoraba. Lo que los unía era sutil, sí, pero potente. Estaba hecho de respeto y de la voluntad de mirar más allá de las diferencias. Mientras la noche seguía su curso, Elias McRae comprendió que el amanecer traería despedida. Pero no le pesaba. Había esperanza en su interior. Ella partiría como debía ser, pero no se iría con las manos vacías. Llevaría consigo lo aprendido, el apoyo sentido, la confianza sembrada en ese rincón perdido del mundo. Y aunque él volvería a su rutina, a los cercados, al heno, al silencio, el recuerdo de estos días lo acompañaría como una lección viva sobre lo que significa cuidar sin imponer, enseñar sin obligar. El sol asomó despacio sobre The Dustlands, tiñendo el cielo con pinceladas de rosa pálido y dorado. Elias McRae ya estaba de pie, como cada día, caminando entre los animales, tocando las cercas, escuchando los sonidos de la mañana. En el rincón del establo, Willa Redbird también estaba despierta. Había empacado su pequeño fardo con un orden cuidadoso. Cada prenda, cada objeto, acomodado con intención. Hoy era el día. Aunque le costara admitirlo, una parte de ella quería quedarse. Había aprendido a respirar al ritmo del rancho,
a confiar en el hombre que le abrió la puerta sin condiciones. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que debía seguir. El viaje no terminaba ahí. Ese establo, que se había convertido en refugio, pronto quedaría atrás. Y frente a ella se abría el desierto vasto, listo para probar cada lección aprendida en esos días breves pero esenciales. El desayuno fue como siempre: pan, queso, un poco de té caliente, pero esa mañana tenía un sabor diferente. Willa comía despacio, saboreando cada mordida, sabiendo que era una despedida silenciosa del calor de lo compartido. Elias McCray hablaba poco. La miraba de reojo mientras preparaba unos cuantos suministros: agua, algo de comida seca, unos utensilios sencillos. No era necesario decir mucho. Ambos sabían lo que venía. Y ambos sabían que lo que habían construido no desaparecería con la distancia. Salieron al patio del establo. El aire era limpio, con ese olor a salvia que trae la esperanza de un día nuevo. Willa ajustó su fardo, y por un momento se quedó mirando alrededor. Las cercas, el establo, los árboles solitarios. Cada rincón era ya parte de su memoria, parte de ella. Elías la observaba, leyendo en su mirada esa mezcla de firmeza y duda. Sabía que tenía lo necesario. Lo había visto. Pero también entendía lo difícil que era dar ese primer paso hacia lo incierto. Y aún así, era lo correcto. Crecer implicaba riesgo. Y Willa Redbird estaba lista. ¿Estás lista?, preguntó Elias McCray con voz suave, mirando a Willa Redbird bajo la luz dorada del amanecer. Ella asintió mientras ajustaba la correa de su fardo. Sí, creo que sí, respondió. Su voz tranquila, aunque un leve temblor la traicionaba. Permanecieron juntos un instante más. El silencio entre ambos decía lo que las palabras no alcanzaban: gratitud, respeto, comprensión. No hacía falta decir nada más. La conexión que habían tejido durante esos días hablaba por ellos, en la forma en que respiraban, en cómo se miraban, en la quietud que compartían. Antes de que ella partiera, Elias le entregó un pequeño paquete. Dentro iba lo necesario: agua, algo de comida seca, herramientas básicas para el desierto. También había algo más: una libreta pequeña y un lápiz. Escribe lo que ves, lo que aprendes, le dijo. Te servirá para recordar. Y te guiará si te sientes perdida. Willa Redbird tomó el paquete con ambas manos, sintiendo su peso. Pero no era solo peso físico. Era cuidado, intención, un gesto que decía: creo en ti. Ajustó el fardo a su espalda y se preparó para partir. Elias McCray la miró un momento más y le ofreció su último consejo. Recuerda lo que hablamos. Mira con atención, camina con calma y confía en ti. Tienes la fuerza para seguir adelante. Ella asintió con firmeza, grabando cada palabra en su mente como si fueran raíces que la sostendrían en lo incierto. Luego, dio el primer paso hacia el camino que se alejaba del rancho. Se detuvo brevemente. Miró el establo, las cercas, los árboles solitarios. Pensó en las comidas compartidas, en las charlas bajo la linterna, en la bondad silenciosa del hombre que le había abierto espacio. También pensó en The Red Mesa People, en los que la esperaban, en lo que tenía que hacer. Cada paso adelante era una decisión, una afirmación de que estaba lista, que podía enfrentar lo que viniera. Elias McCray la observó alejarse desde la entrada del establo. En su pecho, un orgullo tranquilo se asentaba. Verla partir con paso firme y mirada decidida le confirmaba que había hecho lo correcto. Sabía que la extrañaría, pero también sabía que lo que habían construido, la confianza, las enseñanzas, el respeto mutuo, caminaría con ella. Y también él había cambiado, porque en esa breve visita, Willa le había recordado la importancia de abrir el corazón, de ofrecer lo que uno sabe a quien realmente lo necesita. Cuando ella desapareció entre la luz y el polvo del desierto, Elias volvió a sus tareas.
Alimentó al ranch stock, revisó las cercas, atendió la tierra como siempre. Pero dentro de él, algo era distinto. Una nueva calidez lo acompañaba. Había descubierto que incluso en la soledad se podían sembrar lazos, que una chispa de conexión humana podía iluminar más que 1000 palabras. El establo, ese lugar de rutina, de madera y polvo, ahora guardaba la memoria de una joven que trajo consigo curiosidad, valor y una forma distinta de mirar el mundo. Willa Redbird, mientras avanzaba por el sendero del desierto, repasaba mentalmente sus días en el rancho. Las palabras de Elias McRae, sus gestos pacientes, el silencio lleno de significado. Recordaba sus conversaciones tranquilas, el trabajo compartido, las risas que nacieron sin aviso. Todo eso la fortalecía. Le decía, eres capaz, eres suficiente, estás lista. El camino por delante seguía siendo vasto, pero ya no le parecía tan amenazante. Ahora notaba los detalles, las huellas de pequeños animales, cómo la luz se filtraba sobre las colinas lejanas, las señales de agua y vida que antes no habría reconocido. Cada observación era un eco de lo aprendido. Cada paso, una prueba de que estaba preparada. Al llegar al mediodía, se detuvo sobre una pequeña elevación. Desde allí, podía ver el rancho a lo lejos, el tejado del establo, las cercas como hilos en el horizonte. Una ola de emoción le subió al pecho. Cerró los ojos y murmuró, «Gracias», como quien habla al viento. Sabía que ese lugar, ese hombre, esa experiencia, habían cambiado algo en su interior. Le habían enseñado sobre coraje, paciencia, confianza, y eso nunca se olvidaría. Desde la distancia, Elias McRae también miraba hacia el horizonte. En su pecho, el mismo suspiro, la misma gratitud. Y aunque el rancho volvería a ser suyo, en el fondo sabía que una parte de él caminaría ahora con ella. Elias McRae comprendió, con esa calma que solo llega después de la reflexión, que guiar a alguien en un momento de necesidad, aunque fuera solo por unos días, era una de esas responsabilidades silenciosas que le daban sentido a la vida. Pensó en la valentía de Willa Redbird, en su hambre por aprender, en cómo absorbía cada enseñanza con humildad y una firme determinación. Sabía que ella no solo llevaría ese conocimiento a través de The Dustlands, sino que lo llevaría más allá, a su comunidad, a su historia. Sus caminos se cruzaron por un breve instante, sí, pero el impacto, ese perduraría por mucho tiempo. Mientras el sol seguía su curso por el cielo inmenso, Willa avanzaba con paso seguro. El terreno era árido, hostil, pero ella no lo enfrentaba como al principio. Seguía las marcas, los rastros, las señales que Elías le había enseñado a leer. Cada paso reafirmaba su seguridad. Cada elección era más firme. Paciencia, observación, respeto, confianza. Las 4 lecciones latían en su interior como un tambor constante. A medida que la tarde caía, proyectando sombras largas y ondulantes sobre la arena, Willa se detuvo una vez más. Miró atrás. A lo lejos, apenas visible, estaba el rancho, el establo, ese refugio que le había dado algo más valioso que descanso, dirección. «Gracias», susurró, con el corazón lleno. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, encendió una pequeña fogata y abrió la libreta que él le había dado. A la luz temblorosa escribió observaciones, pensamientos, palabras que nacían de su experiencia. Cada línea era un ancla, un hilo que la unía a las enseñanzas recibidas. Cada palabra escrita decía, «Estoy aquí, estoy avanzando, y no estoy sola». Mientras tanto, en el rancho, Elias McRae terminaba sus tareas del día. Alimentó al ranch stock, dio un último vistazo a las cercas y se recostó cerca de la linterna apagada, dejando que la noche lo envolviera. Aunque Willa ya no estaba, su esencia permanecía. En el eco de sus pasos, en la manta doblada,
en la libreta que faltaba del estante. Pensaba en lo mucho que puede significar un gesto pequeño, una palabra, una guía, un espacio abierto con respeto. En medio de The Dustlands, Elias sintió una renovada gratitud por las conexiones que la vida, a veces, trae sin previo aviso. Incluso los encuentros más breves pueden dejar raíces profundas. Y así, mientras la noche se hundía en su silencio profundo, tanto la joven como el ranchero sintieron que algo dentro de ellos se cerraba con suavidad. No era tristeza, era comprensión. El establo, una vez lleno de rutina y soledad, ahora era memoria viva de una muchacha que había traído preguntas, valor y luz. Y Willa Redbird, en su pequeño campamento, se dormía con una paz nueva, con la certeza de que, aunque el camino fuera incierto, ya tenía lo necesario para enfrentarlo. Ambos sabían que la vida seguiría trayendo pruebas, pero también sabían que el coraje, la preparación, la bondad y la confianza pueden hacer que hasta el terreno más árido florezca. En su cruce fugaz, Willa y Elias habían aprendido lo mismo, que la resiliencia nace del respeto, que la empatía no necesita palabras, y que guiar a alguien, o dejarse guiar, puede cambiar una vida por completo. Y si esta historia te llevó hasta aquí, haz clic en el video que ves en tu pantalla para conocer otra leyenda del oeste, donde la justicia se paga con polvo, acero y sacrificio. No olvides suscribirte. Y si valoras historias como esta, considera dejar un super chat para apoyar futuros relatos del corazón de la frontera.